hoy día vamos a avanzar en lo que es ciudadanía, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué elegí ciudadanía? Porque la verdad es que sí tenemos la necesidad de que tengamos que avanzar más, un poquito más en esta materia, más que en historia. Porque historia es algo que prácticamente ustedes ya tienen un conocimiento anterior, un conocimiento básico, puedo decir. ¿De acuerdo? O si no, yo les pregunto a ustedes, ¿qué les parece? ¿Con qué podríamos comenzar? ¿O qué les gustaría ver? ¿Historia o ciudadanía? Yo estoy listo para cualquiera de las dos materias. Así es que espero la opinión de ustedes. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Chicos, chicas, ¿están ahí? No. Yo pienso que ciudadanía, profe. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, también ciudadanía. Ciudadanía. ¿Quién Pienso más? que también ciudadanía. ¿Ya? Uno más y Yo empezamos. también pienso que ciudadanía. Ya. Filosofía. Filosofía ya vimos el día lunes. Ya. Ahora sí. Aparte de eso, quiero decirles de que, bueno, aunque no tengo clases con ustedes el día viernes, ¿no? Pero de todas maneras, eh, el día viernes no ha de haber, me imagino yo, por el Día del Trabajador. Ya les han de informar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, lo que nosotros vamos a ver durante todo este parcial, primeramente yo les mandé a consultar, ¿de acuerdo? A ver, como sé que no me van a contestar, yo voy a comenzar a nombrar. A ver, Eliana, por favor, dime de tu consulta. Yo les mandé a consultar unos términos, que es tiranía, que es, ¿cómo es? Mm, No, no tienes. no, no. Ya. Shirley, tal vez tienes. Pero, por ejemplo, de monarquía ya más o menos, porque sí hemos visto ciertas cosas, A ver, dime creo qué yo. es monarquía. Que ¿Qué lo es un que yo creo que gobierno es la monárquico? que lo que yo creo que es la monarquía es que el poder solo lo lleva uno, que sería el rey. Eso, muy bien. Eso es lo más fácil, ¿no? Porque Ese sería. mono es uno. Entonces, monarquía es el poder de una sola persona. ¿De acuerdo? Tal vez alguien que ya tenga, a ver, Eric, tal vez tienes hecha la tarea todavía, ¿no? No, profe, aún no tengo. Ya. Verónica, tal vez tienes la tarea, ¿no? No, profe, aún no Ya. hago. Entonces, no, me imagino que la mayoría ya para qué les pregunto. Profe, yo sí tengo la tarea. ¿Quién es yo? Que- ¿Odalis? Dale. Ya. Sí. A ver, claro, como siempre. Diles tú también, Odalis. Sí, claro, como siempre. Envidiosos. Ya. Por favor, dime, ¿qué es la aristocracia? Aristocracia, sistema en que el poder político es ejercido por una clase privilegiada compuesta por los nobles y las clases sociales más altas y pudientes. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia entre la monarquía y la aristocracia es que en la monarquía solamente gobierna una sola persona, lo que en cambio en la aristocracia gobierna toda la familia, ¿de acuerdo? Tal vez tienes lo que era un gobierno totalitario, Sí, ¿ya? se denomina el tipo de régimen político que se caracteriza por concentrar todos los poderes del Estado en un grupo o partido. Muy bien. Por eso es que muchas veces aquí en el Ecuador nos han dicho que durante nuestra historia ha habido varios gobernantes que han implantado un gobierno totalitario. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, las dictaduras militares del 63, del 72, tenemos ¿cómo es? Tenemos la democracia tenemos la democracia, ¿cómo es? Perdón, tenemos el caso de Cuba, que ese es el más conocido, ¿no es cierto? Todo el mundo dice en Cuba, por ejemplo, sí, sí es verdad, ellos viven bajo un socialismo, un comunismo, no le falta comida a nadie, no hay delincuencia, no hay esto, no hay lo otro. Pero en cambio, sí se quita, sí como que no está bien esa partecita de que también nadie le quita de que es un gobierno totalitario.
a que solamente el Partido Comunista es el único que gobierna, mientras que los demás, el pueblo mismo no tiene gran poder de decisión. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿a qué viene todo esto? En que actualmente nosotros supuestamente vivimos bajo una democracia, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Que así vivimos. La mayoría de países ahora son democráticos, ¿de acuerdo? Como hemos hablado varias veces, decía yo, de que la mayoría de países actualmente son países democráticos, ¿ya? Ahora, dice el Estado, su organización y como forma de control social, ¿de acuerdo? Ahora todo el mundo dirá, ¿qué tiene que ver este título con lo que mandé a consultar? Tiene que ver mucho, 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 muchísimo. ¿Por qué? Porque el Estado en un inicio se creó como una forma de controlar a la sociedad, como nos dice aquí el título, control social, ¿de acuerdo? Ahora, mi pregunta es, en el gobierno actual, en la forma de Estado actual, ¿quién será o cómo será que se maneja la sociedad? ¿Cómo se controla a la sociedad en la actualidad? Génesis, ¿cómo crees tú que se controle actualmente la sociedad? Génesis, Mande, profe. ya. Estaba diciendo que ¿cómo crees tú que actualmente nos controlen los gobernantes a nosotros? ¿Cómo nos controlarán? Por medio de un gobierno, o sea, por medio de leyes. Ya, por medio de leyes, muy bien. Dayana Aguaiza dice aquí, ¿cómo crees que el gobierno nos controla actualmente? Nos controla democráticamente y con- haciendo consultas populares. Bueno, esos son mecanismos. ¿Creen que existe alguna institución que ayude a controlar, al control social? ¿Existirán instituciones? ¿Mm? A ver, ¿quién más está aquí? Déjenme ver. Ya. Dice Michelle, ¿crees tú de que existen instituciones que controlen a la sociedad? Híjole, Michelle, hay mucho ruido en tu casa, no te entendí nada. Parece que no tiene buen audio. Listo. Alguien más que le vea por aquí, a ver. Ya. Ariana, ¿crees tú de que existe alguna forma de control social? ¿Hay alguna institución que controle a la sociedad? A la sociedad. Ujú. Sí, se puede decir que sí. ¿Qué instituciones? ¿Cuáles? ¿Quiénes? ¿Cómo? O sea, que controlan la sociedad. Ujú. Sería... Ya ven, las Los instituciones ministerios. las instituciones que controlan a la sociedad actualmente son los que nosotros ya vimos hace unos cuantos tiempos atrás, hace unos meses atrás, habíamos hablado acerca de los poderes del Estado. Recuerdan ustedes que hay el poder ejecutivo, legislativo. Legislativo y judicial. Entonces, esos son los poderes del Estado, las instituciones del Estado que ayudan al control social. ¿De acuerdo? Pero eso es en el Estado moderno. Ahora, ¿cómo creen que haya sido los gobiernos anteriores? Ahí es donde viene la intervención. ¿De acuerdo? Entonces, para conocer cómo inició el Estado, ¿no es cierto? ¿Cómo inició el Estado? Debemos revisar la historia de la antigua Grecia.
¿Ya? ¿Por qué debemos revisar, como nos dice aquí, debemos revisar la historia de la antigua Grecia? ¿Por qué será esto? ¿Ya? Porque, uy, estoy escribiendo mal. Ya. Ahí surgieron las ideas de... Ay, sí, sí está bien. De Platón ya, sobre las polis. ¿Qué eran las polis? Verán, antes de continuar, entonces decía yo que para conocer el inicio o el origen del Estado debemos revisar la historia de la antigua Grecia, porque ahí surgieron las ideas de Platón y de Aristóteles, ¿ya? De Platón y Aristóteles sobre las polis. Ahora sí, ¿quién me dice qué eran las polis? ¿Qué le dicen? ¿Qué eran las polis? Ciudades de estado. Muy bien. Las famosas ciudades-estado. ¿De acuerdo? Entonces, estas primeras formas de gobierno, estas primeras polis, ¿sí? Dice que, primeramente, en las polis se daba libertad en varios ámbitos de la sociedad. Una de las cosas que lograron con la formación de las polis es de que se daba la libertad, como nos dice aquí, en varios ámbitos de la sociedad. Como por ejemplo, ¿cuál es? La libertad religiosa, la libertad de pensamiento, por eso es tan importante la filosofía, ¿de acuerdo? Y una de las libertades muy, pero muy importante, ¿de acuerdo? Una de las que se llama libertad cultural. ¿Qué querrá decir esto de libertad cultural? ¿Alguien tal vez me puede ayudar? Etcétera, etcétera, etcétera. Hubieron varias libertades, ¿ya? ¿Alguien tal vez sabe qué significa la libertad cultural? Profe, podría, o sea, no sé, podría decir lo que yo pienso que es. Sí, sí, claro, eso mismo estoy preguntando. Ya, ¿Qué tú piensas? porque, por ejemplo, libertad cultural sería que puedan expresar su religión o yo qué sé. Bueno, O más que decir, yo la creo en él. religión, es la expresión cultural es expresar sus sentimientos, sus pensamientos, que eso ahora lo conocemos con otro nombre, ¿de acuerdo? Esto ahora lo conocemos como, ¿cómo es? Eso de expresar se llama participación ciudadana. Pero bueno, eso lo veremos mucho, pero mucho más adelante, ¿de acuerdo? Ahora, en cambio, durante la etapa del Imperio Romano aparece, durante la época del Imperio Romano, allí en cambio aparece el concepto de república. ¿Ya? ¿Qué será esto de la república? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Será que es lo mismo que Estado, es lo mismo que república? ¿Nación será lo mismo que república? ¿Qué tendrá la república que sea diferente a los demás? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Nadie. Bueno. ¿Ya? El concepto de república plantea de que todos, absolutamente todos, deben estar bajo la ley. ¿De acuerdo?
ya sean gobernantes, súbditos, sean ricos, sean pobres, absolutamente todos debían estar bajo la ley. Eso significa república, ¿de acuerdo? Entonces vemos de que en Grecia existía libertad de culto, libertad de religión, pero en cambio siempre como que la gente de más influencia, ¿cómo es? Los de la nobleza, los que tenían participación en el gobierno, de pronto ellos tenían algunas libertades, algunos privilegios. Lo que en cambio, a diferencia de la República en Roma, ¿sí? Verán que acá arriba estamos hablando de Grecia, en esta partecita. Acá abajo ya estamos hablando de Roma. Lo que en cambio en Roma hablamos de que el Estado se volvió en un Estado republicano. Actualmente todos los estados se denominan así, estados republicanos. ¿Por qué? Solamente por esta partecita, ¿sí? Porque donde estoy subrayando dice porque donde todos, absolutamente todos, ya sean gobernantes, súbditos, trabajadores, todos están bajo la ley. ¿Y cuál es la ley máxima? ¿Alguien me dice cuál es la ley máxima de un estado? ¿La qué? El presidente. No, esa es una persona. La ley máxima de un estado, ¿cuál es? O de un país. No sé. Ya ven cómo se han olvidado, la ley La máxima. Constitución. La Constitución. Muy bien, ¿quién dijo eso? Odalis. Ya. Entonces, la Constitución es la ley máxima de un estado. A esto se está refiriendo esta partecita. ¿De acuerdo? En la actualidad, absolutamente todos los estados son estados republicanos porque todos estamos bajo la ley máxima que es la Constitución. Como les había explicado yo varias veces, la Constitución, ¿cómo es? Todas las leyes que se creen deben estar basadas en la Constitución. Si no está una ley basada en la Constitución, esa ley no sirve para nada. ¿De acuerdo? Continúo. Y así, en cambio, ya más adelante, en lo que sería la Edad Media, es aquí donde aparecen los mecanismos de control social. ¿De acuerdo? Recién en la Edad Media, ¿de acuerdo? ¿Qué dice aquí que es? El sistema feudal. ¿De acuerdo? Entonces, la Edad Media es ahí donde aparecen todos los mecanismos de control. ¿De acuerdo? ¿De qué manera aparecen los mecanismos de control social? Por medio de los conceptos morales que indicaba la Iglesia. ¿De acuerdo? Repito nuevamente. Utilizar un lenguaje adecuado para que él no entre en pánico. Pero lo fundamental es que sepan cómo colocar. Por favor, silencien el micrófono. Ahorita alguien está por ahí con el micrófono y no puedo, ¿cómo es? Continuar. Listo. Entonces, recién ahí en la Edad Media aparecen los mecanismos de control social que son propios del sistema feudal. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de los conceptos morales que indicaba la Iglesia. ¿De acuerdo? Yo varias veces les he indicado a ustedes que durante la Edad Media la que gobernaba prácticamente era la Iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, esta Iglesia imponía varias cosas, varias leyes, obviamente fijándose en los preceptos morales, de comportamiento, de valores morales. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es por primera vez donde aparecen los, ¿cómo es? Los mecanismos de control social. Ya para el Estado moderno, en cambio, en el Estado moderno, ¿sí? Ahí en cambio aparecen instituciones que son
las encargadas del control social. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo. Entonces, ¿cómo se entiende en la actualidad el control social? ¿Ya? ¿Cómo se entiende en la actualidad el control social? ¿Sí? En la actualidad se entiende como, esto lo vamos a poner así, como la capacidad de un grupo para que sigan determinados comportamientos y sancionen ¿de acuerdo? En la actualidad, ¿cómo se entiende el control social? Como la capacidad de un grupo para que sigan determinados comportamientos y sancionen a los que no los cumplan. Entonces, es aquí donde aparecen varias cosas más. Como por ejemplo, aquí aparecen ya, por ejemplo, podríamos decir que son, por ejemplo, aparece lo que es el poder legislativo. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto del poder legislativo? Es lo que nosotros aquí en nuestro país conocemos como Asamblea Nacional. En otros países, en cambio, se conoce como Congreso. ¿De acuerdo? El poder legislativo es el encargado de crear, de hacer leyes, y que así es como debe funcionar toda la sociedad. ¿De acuerdo? Y finalmente también existen otros mecanismos, pero de carácter ideológico. ¿Qué querrá decir esto de carácter ideológico? Alguien que tal vez me dé alguna opinión. ¿Qué querrá decir los mecanismos de carácter ideológico? ¿Alguien, por favor, que se manifieste? No sé. Como por ejemplo, ya, como nadie se manifiesta, como por ejemplo, la escuela, la religión, la familia, bueno, ahí nos vamos a dejar, etcétera, 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 ¿ya? Ahora, los mecanismos que cambian a la sociedad o que funcionan como organismos de control tienen que ver con la iglesia, la religión y la familia. Verán, ¿cómo podemos evidenciar esto? Muy fácil. Por ejemplo, si es que en una familia tal o cual persona es seguidor de una tendencia política, por ejemplo, lo que sucede actualmente en nuestro país. ¿Qué sucede en nuestro país? Es que existen personas que son seguidoras del Correa y otros que son seguidores de Lenin Moreno, ¿no es cierto? Entonces, es por eso ahí donde se cuestiona si es que es responsable que los jóvenes como ustedes a partir de los 16 años puedan votar. ¿Por qué es tan cuestionable esto de que si ustedes pueden votar o no? Es porque ustedes pueden ser fácilmente influenciados por su familia, ¿no es cierto? A lo mejor algunos de ustedes dicen, no, yo soy correísta, es porque mi papá es correísta. Yo le sigo a Lenin Moreno porque mi papá me indicó así de que él es un buen presidente. O sea, dentro de la familia, a nosotros nos pueden influenciar muy fácil. A ustedes, al menos como más jóvenes, es todavía más fácil de influenciarles. ¿De acuerdo? Yo sé que muchos de ustedes también ya dicen, no, pues yo puedo tener mi criterio propio, no puedo estar siempre esperanzado a lo que me diga mi familia, pero siempre sí hay ese, como decir, como que ese precepto, ese antecedente de que es preferible
no pelearse con la familia. Más bien está bien llevarse bien con la familia y por eso es que eso cambia nuestra ideología. Nos controlan nuestra forma de pensar social. Asimismo, la escuela, verán, esto sí les he dicho varias veces. Inclusive yo les conté en alguna ocasión una anécdota. En un colegio técnico donde yo trabajaba, un joven me decía, pero profesor, ¿para qué me indica usted esto de ciudadanía si yo voy a ser mecánico? A mí no me va a servir para nada en mi profesión. Entonces, yo lo que le dije a él es que él está bien, puede ser un buen profesional, un buen mecánico, pero si como persona, como ser humano, no conoce sus derechos, lastimosamente él no se va a poder defender. Para eso le va a servir a él. Entonces, obviamente, a él en su profesión, en su quehacer diario, no le va a servir, pero sí le va a servir, como nos dice aquí la escuela, le va a hacer que piense de una manera diferente las cosas. Todos los profesionales tienen que tener, pienso yo, a mi criterio, tienen que saber por lo menos lo básico de ciudadanía. Hay muchas veces tenemos varias paradojas o varias contrariedades aquí en las sociedades, al menos subdesarrolladas o latinoamericanas. Tenemos muchas contrariedades de que la misma policía, los mismos servidores de la ley, no conocen lo más mínimo de lo que es derechos, de lo que nosotros deberíamos saber como ciudadanía, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que, ¿cómo es? Podamos tener un manejo, un control social bastante amplio. ¿Está clara esta partecita, chicos? ¿Hay alguna pregunta? No, Lice. ¿No? ¿Alguien más? No, no. Listo. Les voy a rogar que por favor a esta partecita le puedan, si es que alguien no tomó nota, le puedan hacer una captura de pantalla, le puedan tomar una foto para poder cerrar. ¿De acuerdo? Tienen 10 segunditos para eso. Estoy contando. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Listo. Voy a borrar esta parte. Y por favor, si es que alguien no copió, le pide a alguien que haya copiado. Listo. Entonces, chicos, eso ha sido todo. Si es que hay alguna pregunta, por favor, me la hacen llegar. Ya saben, ¿de acuerdo? Listo.